Buenas tardes, buenas noches a todos, espero que anden muy bien. Bienvenidos a este nuevo café de los días sábados que tanto nos gusta compartir con ustedes. Bueno, ya hace como 8 meses que estamos con esta actividad, una actividad que iba a empezar, uno calculaba que bastante más corta, 2, 3 meses, y se hizo de 8 meses, así que ahora lo que vamos a hacer es, ya estamos como un poco, no cortamos, solamente un sábado cortamos, así que ahora vamos a espaciarlos un poquito y vamos a alternar día de semana con fin de semana y cada 10 días más o menos. Así que esa es una novedad que les estamos dando. Así que bueno, hoy lo tenemos a Eduardo Longoni, un gran fotógrafo argentino, pero antes de entrar con él vamos al homenaje que siempre hacemos. Martín, hoy te quito la palabra porque me la cediste a mí. Él es nuestro especialista en historia, pero me lo ha cedido y me ha dejado. Bueno, hoy elegimos un fotógrafo muy particular, es argentino-francés. De alguna forma, bueno, Eduardo también nos inspiró en la elección de este fotógrafo y lo elegimos porque esta semana cumplió 95 años. Y bueno, es un personaje, es un falsificador, como para dar una introducción. Es definido como el gran falsificador de París. Y bueno, él cumplió 95 años, es prácticamente desconocido en la Argentina, son muy pocos los que lo conocen. Y sí, era un gran falsificador. Él se fue a los 5 años de la Argentina y durante el día era fotógrafo y durante la noche era falsificador. Cuando los nazis invaden Francia, él se une a la resistencia francesa y se calcula que más de 3.000 familias fueron salvadas por sus falsificaciones de documentos. Y además, este buen hombre, una vez que los aliados toman París, empieza a trabajar para los servicios de inteligencia francesa y les fabrica los documentos a los soldados franceses que saltan detrás de las líneas nazis, ¿no? Lo cual es muy importante. Después, vamos a ver algunas fotitos de él. Después, él trabaja para el gobierno israelí, facilitando los documentos de muchos de los judíos que habían sido prisioneros de guerra, fabricándoles los documentos falsos para que puedan emigrar hacia Israel, y él con el tiempo se confiesa defraudado por la política del Estado israelí, ¿no? Él sostiene que la religión debe ser separada del Estado. Él su nombre de alguna forma le indica de origen judío, y después trabaja para los movimientos de liberación nacional, especialmente para el de Argelia, fabricando lógicamente y siguiendo con las falsificaciones. Dicen que ningún pasaporte se le resistía, ni siquiera a los suizos, que eran los más difíciles de falsificar en ese momento. Y como fotógrafo tiene una calidad de imagen impresionante, porque él hubiera sin duda sido uno de los grandes fotógrafos de esa generación de franceses o de residentes en Francia que tanto se destacaron después de la Segunda Guerra Mundial. Pero un homenaje a este hombre que todavía vive, que está cumpliendo esta semana 95 años, que es el ejemplo de una persona comprometida y que sin duda su vida da para una gran película, ¿no? Para esas grandes producciones de Hollywood, de Francia, o si no, siempre está el turno de los argentinos. Destacado de este hombre que él se fue a los 5 años de la Argentina, nunca regresó a la Argentina y se sigue reivindicando como argentino, ¿no?
en unos momentos que tenemos tantas dificultades y tanto nos cuesta a veces identificarnos con nuestro país, él después de 90 años y sin haber regresado a la Argentina, se sigue reivindicado e identificado con el país. Así que bueno, nuestro homenaje de hoy a Adolfo Kaminsky, y bueno, espero que les haya interesado la historia de este buen hombre. Así que bueno, vamos a lo nuestro, vamos a nuestro invitado de hoy. Sí, de personas comprometidas con su trabajo, Eduardo Longoni sin duda es tal vez uno de los fotógrafos más identificados y más importantes que hay en este momento, ¿no? Así que, bueno, Eduardo, nos gustaría que antes de pasar a presentar el libro que han publicado con Laura y con Jorge, Laura Laverne y Jorge Piccini, nos cuentes un poquito cómo son tus orígenes de la fotografía. En tu página, que después las vamos a ver, después de la presentación del libro, de alguna forma lo contás, pero nos gustaría escucharlo en tus palabras. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola Marcelo, bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar, por escuchar y por juntarnos alrededor en vez de un café virtual, una pantalla para hablar de fotografía. Antes que nada me gustaría, sobre lo que contaste de Adolfo Kaminsky, decir que no sé si tenía dos oficios, el de fotógrafo de día y falsificador de noche, porque un poco los fotógrafos somos un poco falsificadores de la realidad. Y con esta historia de, en principio, reencuadrar lo que nos interesa de la realidad y después transformar las tres dimensiones en dos. Y así que me parece que Kaminsky era un falsificador a tiempo completo. Empecé a la fotografía por la aspiradora de mi tía. Mi tía era una obsesiva de la limpieza y yo acababa de salir de la colimba y vivía en una casa con mucha familia, con mis viejos, mi tía, mi tío, mi prima, mi abuela, una señora a la que le alquilaban una habitación y yo no tenía un lugar, una habitación para mí. Y mi tía en esa época, a las 7 de la mañana, pasaba la aspiradora por toda la casa, todos los días. Y también por debajo del sofá donde yo dormía. Con lo cual, mi único objetivo, aparte de estudiar historia, que era lo que soñaba desde el colegio secundario, después de tener un gran profesor de historia en segundo año, era irme de mi casa. Era tener una habitación, un lugar para mí, pero para lo cual había que ganar algunos pesos. Así que decidí que iba a ir a trabajar y empecé a pensar si presentarme a algún bar para trabajar de mozo, si ir a un kiosco para vender golosinas. Y como siempre que uno es joven, es cara dura, también pensé en la posibilidad de ir a pedir trabajo como fotógrafo, teniendo 3 fotos que había hecho en mi vida y una cámara que habíamos comprado entre todos en el colegio secundario, donde hacíamos una revista clandestina, como todo era en esa época de mediados de los 70. Y bueno, me decidí por esta última opción. Yo vivía en el centro de la capital, en el microcentro, casi en la bóveda de un banco, en Tucumán y 25 de Mayo, y había Noticias Argentinas, una agencia de noticias, en ese momento la única, además de la agencia oficial, quedaba cerca de mi casa, quedaba en Córdoba y Florida. Así que fui hacia ahí con esas 3 fotos, el pelo cortado al ras porque todavía no me habían dado la licencia de la colimba y tenía que ir cada tanto y me pelaban, como maldad, te hacían eso. Estamos hablando de mediados, bueno, fines del 79, plena dictadura. Y bueno, y ahí me atendió un señor que se llamaba Miguel Ángel Cuarterolo, que fue mi gran amigo y el mejor editor fotográfico que hubo acá en este país. Que era el editor de Noticias Argentinas,
después lo fue de DIN y después de Clarín, y debe haber apiadado de mí, me dio un rollito de película rebobinada, me dijo que fuera al otro día, que le iba a avisar a los fotógrafos que, bueno, que salieran conmigo, que yo pudiera ir con ellos a alguna nota para ir aprendiendo. Se ve que se olvidó y al otro día, cuando yo llegué, nadie me dio bola. Estábamos hablando del año 79, todos desconfiamos de todos, y mucho menos, mucho más de alguien que tenía el pelo corto. Así que me dejaron solo, yo me quedé con mi cámara y mis apuntes de la facultad de historia, que a la tarde tenía clases. Y fue en ese momento, a media mañana, que vino un señor así como desorbitado, eh, preguntando por los fotógrafos. Bueno, yo le dije, bueno, entre que vio mi cámara, yo no le dije nada porque me metió dentro de un taxi y le pregunté dónde íbamos y me dijo que había habido un atentado en el barrio de Belgrano. El atentado era el regreso de los montoneros, la contraofensiva de Montoneros en el 79, que atentó contra el viceministro de Economía, se llamaba Roberto Aleman, el viceministro de Martínez de Oz, ¿no? El hombre más fuerte de la dictadura después de Videla y Macera. Así que ese fue mi debut. Pudo haber sido despedida, porque en realidad cuando llegué había un cordón del ejército y yo estaba con mi cámara, tenía un normal y no hacía falta que levantara la cámara para darme cuenta que el auto ametrallado de Aleman era una hormiguita en mi visor y estaban todos los fotógrafos trabajando con teleobjetivos. Yo no le podía pedir nada a nadie porque nadie me conocía, aparte yo tenía una Olympus y en ese momento las cámaras que se usaban eran Nikon o Canon. Y en un momento aparece Martínez de Oz con su custodia, y bueno, aproveché ese momento y me filtré con la custodia de Martínez de Oz hasta el auto, y ahí pude hacer una foto, que la verdad que no es una foto del otro mundo, pero es la única foto que hay del auto, de al lado del auto, más estaba un camarógrafo del canal oficial y yo, y se ve que Cuarterolo confió poco en mí, porque me dio un rollito de 10 negativos. Al décimo negativo se me acabó la película, y la única precaución que tuve fue salir por el otro lugar de donde había entrado, no sea cosa que me pararan de nuevo, y bueno, eh, ahí empecé. Esa foto se publicó en muchos diarios, en la tapa de muchos diarios, y sabía que era una agencia de noticias. Así que el otro día, cuando la vi publicada en los diarios, en camino a la agencia, en los kioscos de la calle Florida, primero pensé que parecía que esa mi foto, pero no había nadie al lado mío, hasta que me di cuenta que era la mía, porque las agencias de noticias le vendían las fotos a los diarios. Así que en realidad debo agradecerle a la aspiradora de mi tía que me presentó a mi gran amor en la vida, que es la fotografía. Y nosotros le tenemos que agradecer a tu tía también, porque gracias a eso podemos disfrutar, digamos, de tu obra, sin dudas. Y bueno, y también traer a colación a Cuarterolo, ¿no? Que fue un gran fotógrafo, digamos, importante para la historia de la fotografía también. O sea que, digamos, y bueno, agradecerle a Cuarterolo que, si bien confió poco en vos al principio, pero después tuvo la delicadeza de ver las fotos, que a veces no es común eso tampoco. No, no solamente eso, sino que creo en esa primera nota se fraguaron un poco dos cosas que seguía haciendo mi fotografía. Una es que es el ADN de la fotografía de la violencia política y social que me siguió toda la vida, digamos. Y la otra es de disparar pocas fotos. Creo que siempre que tengo la cámara en el ojo me acuerdo de los 10 negativos de Cuarterolo. Así que bueno. Bueno, así que en ese momento fue tu bienvenida, y qué bienvenida, ¿no? Porque como reportero gráfico es un momento muy fuerte también de la historia, y aparte es peligroso de la historia argentina. Y todo aquel que portaba una cámara no era justamente una persona bien vista ni bien querida por las autoridades del momento, ¿no? Y no, claro, justamente la dictadura tenía un lema que era lo que no se ve, no existe. Claro. Así que bueno.
Bueno, vamos a arrancar con el libro, así Laura y Jorge no deshabiliten el micrófono porque después no van a poder, ahí les habilito de nuevo el micrófono que veo que lo tienen cerrado, porque no lo van a poder abrir si no. Así que denle clic al micrófono y ábranlo. Yo silencié pensando... No, porque así, porque si no después entran ruidos y demás, y yo tengo que estar buscando y silenciando, y yo voy leyendo las preguntas y las voy llevando, así que... Perfecto. Bueno, nos vamos un poco, voy a compartir pantalla. Antes de arrancar, nosotros no solemos hacer, no solemos utilizar este lugar para hacer chivos nuestros, ¿no? De nuestras actividades y demás, sino que creemos. Pero en este caso, digamos, no es nuestro, vamos a aprovechar y vamos a hacer un avisito para que vayan tomando nota. Aquellos que les interese la charla de hoy, que les interese el tema de la fotografía, sepan que hay una preventa del libro, ahí está el mail, lpeditores@gmail.com, y la verdad que, bueno, yo ya reservé el mío. Así que, y reservamos el de Martín también, así que... pero muchas gracias. Así que bueno, ya saben, y los primeros 100, fíjense, los primeros 100 vienen firmados por Eduardo, que es una de las grandes. Así que bueno, ese era un poquito, y nos gustaría, no sé si Laura o Jorge nos cuenten un poco sobre lo que fue la edición de este libro, para después que Eduardo nos cuente de dónde viene este trabajo, ¿no? De los 100 años del nacimiento de Mario Benedetti. Entonces, Laura, bueno. Jorge. Yo puedo contar un poquito y después le paso la palabra a Jorge, si quieren. Bueno, el arranque de este libro en realidad se remonta un poquito para atrás, bastante para atrás, yo les diría que un par de años tal vez. Con Eduardo nos conocemos hace muchos años, bueno, Eduardo también lo conoce a Jorge por otras vías, pero particularmente en charlas casi les diría de amistad, le empecé a decir a Edu que me parecía que el libro que él había hecho hace unos años sobre Mario Benedetti ya estaba agotado, y me parecía que era un libro que debía estar, digamos, reeditado, que era un libro que merecía la pena como mostrarse de nuevo y compartirse. Y bueno, en esas primeras charlas todo decantó en el interés que tuvo el Centro de Fotografía de Montevideo en hacer un homenaje en este año que se cumplen los 100 años del nacimiento de Benedetti, y entonces se armó una exposición que está en este momento en el Parque Rodó en Montevideo, hasta noviembre, hasta mediados de noviembre. Las fotos de Eduardo participan de una gran muestra que se llama Siglo Benedetti, que incluye un material muy importante del archivo familiar de Benedetti que el Centro de Fotografía digitalizó. Entonces, bueno, a partir de este trabajo en conjunto bueno, por supuesto con Eduardo y con la gente del centro, nos abocamos después con Jorge, que tenemos también otra relación muy cercana con los libros y una pasión muy fuerte con los libros, cada uno de los dos. Nos pusimos a trabajar este año, en este momento pandémico, de manera virtual, en muchos proyectos, y bueno, uno principal fue hacer este trabajo primero digital. De hecho compartimos el libro de manera virtual a partir del día de que se cumplían, ¿no?, los 100 años, propiamente desde el 14 de septiembre, y decidimos como compartir el trabajo de esa manera porque, bueno, en esta situación era el homenaje posible, ¿no?, para que todos lo pudieran ver. Y bueno, eso fue desencadenando en un montón de otras situaciones de homenajes en otros países. En la Fototeca de Cuba también lo replicaron, en la Casa de las Américas, porque Mario estuvo exiliado en Cuba, y bueno, en otros lugares, por supuesto.
Y bueno, la cuestión es que con este primer acercamiento al libro digital, que lo trabajamos con Jorge, empezamos a vislumbrar la posibilidad de hacer una edición, que es esta que ahora estamos presentando, y te agradecemos muchísimo, Marcelo, que acompañes la preventa, como le llamamos, de hacer un libro impreso, un objeto materializado, así creemos que va a ser un objeto muy bello en el sentido de su terminación física, en un papel muy cuidado. En fin, estamos haciendo una edición pocket chiquitita del libro, pero bueno, creemos que va a ser un libro muy, muy potente. Esto que están viendo acá es la muestra esta que les decía en el Parque de Rodó de Montevideo, que es una de las 18 galerías que tiene el centro en la ciudad de Montevideo, y creo que en otros lugares también, en otras ciudades ya. Perdón, me detengo un segundo acá, en estas exposiciones ahora todas las semanas se está viendo visitas guiadas, y está viendo en este momento en Uruguay, en distintas provincias están haciendo homenajes varios, ¿no? A Mario. Bueno, entonces eso, no sé si Jorge querés agregar un poquito más concretamente de la intención que tenemos con estos libros que iniciamos un poco también a trabajar. Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, como comentó Laura, bueno, nos encontramos en el camino por la pasión de todos los libros que tenemos, ambos, y bueno, nos propusimos como trabajo en conjunto entre los dos de arrancar con este proyecto. Bien contaba ella, es una edición nueva del libro Poemas Revelados de Mario Benedetti, con fotos de Eduardo, y nos propusimos eso, hacer una edición independiente, obviamente, de editarla nosotros, haciendo una preventa, las consignas nuestras por ahí, o nos propusimos tratar de tener un contacto directo con el autor, en este caso con Eduardo. Nos dimos cuenta que hoy en día, y yo también por experiencia de otros libros que he editado, me parece que esto de la preventa que se comentó es una buena manera para poder financiar algo, ya que lo editamos nosotros, pero también es un trabajo medio colectivo, en el sentido colectivo en el que, bueno, los difundimos por las redes sociales, un trabajo de hormiga, sabemos quién nos encarga el libro. Está bueno esa propuesta, porque no somos una editora grande y no hacemos 5.000 libros, después lo entregamos a librería y no sabemos ni a dónde van esos. Entonces, habitualmente vamos a encargar por este lado, tiradas cortas, proponer una buena calidad, por supuesto, y tener un contacto directo con el comprador o con el que quiere el libro, ¿no? Me parece que eso está bueno para llevar a cabo nuestro proyecto. Así que, bueno, por un lado, esta propuesta que estamos haciendo ahora, y después vendrán otros, ojalá. Y bueno, estamos poniendo pila y ojalá que salga todo bien. Así que buenísimo, porque es una combinación perfecta, ¿no? La verdad que Benedetti y Eduardo Longoni son una combinación poderosa, totalmente, ¿no? Y totalmente. Bueno, acá preguntan si van a hacer envíos al interior y al exterior del país. Al interior seguro, al exterior veremos. Sí, nos está pasando algo muy increíble que largamos ayer y nos están llegando, por supuesto, muchos mails, y es verdad que de muchas partes del país seguro, y aparte de afuera también, lo cual es todo un tema porque el valor que pusimos es en pesos. Nos están preguntando si son $700 o 700 pesos, por ejemplo. Digo, Edu, no estaría mal vender algunos $700, no sé qué pensás. Ese lo puedo firmar 2 veces si quieren. Está bien. El tema de la firma es muy increíble porque decidimos que los primeros 100 estuviesen firmados por Eduardo, y Eduardo de hecho está haciendo kinesiología ya, ¿no? Para el brazo. No, y además, Marcelo, yo quería acotar esto y yo le daría la palabra ya a Edu para que cuente un poquito más de lo que fue el trabajo, ¿no? Pero la realidad es que esta edición, lo que nos gusta también es que es una posibilidad de llegar a mucha gente, ¿no? Que el libro no sea un objeto exclusivo para pocos y que se venda de esa manera. Y de hecho también nos propusimos con Jorge que una buena cantidad, que todavía no sabemos exacto, pero vamos a donar. Yo, como ya lo dije otras veces, que ya creo que me escucharon, yo suelo tener contactos con bibliotecas, con instituciones que manejan el tema de los fotolibros, entonces
seguramente una buena cantidad de estos libros van a ir a bibliotecas que sabemos que hay mucha circulación de gente interesada en este tipo de libros, y eso la verdad que también a mí me llena de orgullo porque se abre mucho más el espectro de circulación de la obra, ¿no? No todo es un interés comercial de venderlo, sino que el libro se disfrute, se llegue, va a ir a varias bibliotecas que solemos participar y demás, así que eso también es un buen camino que va a tener el libro, ¿no? Por supuesto también. Cuando mejore esto, va a viajar bastante. Sí, seguro, seguro. Yo suelo hacer eso porque ya tengo como unas bibliotecas detectadas y propiamente en instituciones donde sé que hay mucho interés, ¿no? Entonces ahí, bueno, veremos qué pasa. Pero bueno, yo creo que desde mí es lo que quiero decir es eso, que para mí es un súper orgullo hacer este trabajo y la unión que hemos hecho con Jorge por un lado, pero con Edu que se prendió de súper buena onda en hacer el libro también físico, me parece que va a dar un buen resultado, ojalá, cuando los tengamos en las manos ya veremos. Así que bueno, vamos para adelante, como se dice. Así que bueno, tienen que mandar, yo ahí puse en el chat, puse la dirección de correo electrónico, todos se tienen que comunicar por correo electrónico. Apúrense porque solamente los primeros 100 se han firmado. No sé si después firmará más o no, pero los prometidos son los primeros 100, así que no lo vamos a dilucidar acá si van a ser más o menos. Pero bueno, felicitaciones por el libro, Laura y Jorge, la verdad que por lo menos lo que se ve en virtual, vamos a pasarlo. Lo digo porque no es secreto, porque ya estuvo compartido en las redes y demás, así seguro. Que no es que lo estamos... no es la primera vez que se va a ver, digitalmente es espectacular, y bueno, así que vamos y... Me gustaría... Hay un detalle, perdón que no te dije, discúlpame. Dale. En esta edición impresa hay una poesía incluida que nos cedió gentilmente la Fundación Mario Benedetti, a pedido nuestro y particularmente de Eduardo, ¿no? que lo conocen y tiene un vínculo también con ellos, y Eduardo propuso en esta edición incluir una poesía que ahora supongo que él va a decir cuál y por qué, pero además tiene una poesía de Mario incluida que la verdad que lo acompaña bien, digamos. Así que eso también lo quería comentar. Claro, sí, a mí cuando es así con poesía o con algo me gusta abrir leyendo algo, pero yo suponía que alguno de ustedes iba a leer algo de Benedetti y no quise, digo, porque como siempre cuando hay algo, digo, yo trato de leer, pero dije, no, seguro que ellos van a leer, no les vamos a quitar No, Eduardo va a contar ahora, dale. Y a ver, bueno, el libro está online, por ahí lo pueden ver, está online el libro, o sea que sí, estamos acá, mostrando ahora. Lo que voy a hacer es también para que lo puedan empezar, bien, lo voy a compartir. Esto es gratis, acá esto no se puede descargar, lógicamente, porque para que después se haga Igual este libro digital es una primera versión que no es exactamente igual a la impresa, por esto que les digo de la poesía y algún cambio más, pero básicamente sí es el material ese que ven ahí porque como les decía, la primera decisión que tomamos era hacer esta virtualidad en homenaje al centenario, y bueno, después esto tomó otra forma ya materializada en papel y demás, pero sí, básicamente el material está ahí. Bueno, y Laura y Piccini son dos así, Laura Laverne y Piccini son una dupla explosiva en esto de la edición de libros fotográficos, gente que tiene mucha experiencia de años, y así que bueno, sin dudas vamos a estar es el próximo bestseller de los fotolibros. Ojalá. Bueno, no es para tanto, dentro del espacio de los fotolibros. Yo no dije que vamos a salir a competir con Harry Potter, pero dentro de este rubro, sin dudas va a tener una repercusión muy grande. Así que bueno, y pasamos a Eduardo, le vamos a... Sí, totalmente. Que nos cuente un poquito, Eduardo, cuál es su relación con Mario Benedetti. Mira, yo en realidad nunca fui un
un retratista, alguien que se especializara en retratos, y mi fotografía más bien era una fotografía social y política, pero corría el año 91 y Sábato estaba por cumplir 80 años. Y entonces, bueno, en esa época yo trabajaba en el diario Clarín y había, bueno, un suplemento cultural que no era ENIE, todavía era el suplemento cultural que iba incluido dentro del libro, y le iban a dedicar un espacio muy grande a ese cumpleaños de Sábato, así que elegí yo hacer esas fotos y, bueno, me quedé toda una tarde con Sábato hablando sobre un montón de temas. Sábato ya se estaba empezando a quedar muy solo, Matilde, su mujer, ya me empezaba con muestras, con el principio de su enfermedad. Y bueno, esa primer sesión fotográfica que se fue, después a él le gustaron las fotos, se publicaron, se las llevé, le hice un álbum, y terminamos en una relación en la cual yo estuve 2 años fotografiándolo y terminó en un libro que editó Planeta en ese momento. Y la verdad que cuando terminé el libro, yo no podía creer haber hecho un libro, porque a mí amo los libros de fotografía y desde el principio, no sé, a los 6 meses de trabajar en Noticias Argentinas me pude comprar en cuotas un libro de Cartier-Bresson, que todavía lo tengo, y que es como el pequeño fundador de mi biblioteca fotográfica, pero nunca pensé que yo iba a hacer un libro. Y como tanto Sábato, con los amores contrariados de Martín y Alejandra en Sobreros y Tumbas, como Benedetti, eran los escritores de mi adolescencia. Así que cuando terminé ese libro le propuse a la gente de Planeta que me presentaran a Mario, a ver si a él le gustaba la idea de hacer un libro como el que yo había hecho con Sábato, sin saber que en realidad estaba por comenzar una relación que fue casi una relación familiar con Mario, ¿no? Mario aceptó enseguida, yo empecé a viajar a Montevideo. Bueno, como siempre hago, yo hago pocas fotos y hablo mucho con la persona a la que voy a fotografiar. Y Mario era especialmente conversador y estaba feliz de haber vuelto a su país después del exilio. Y estaba como encantado de la vida que estaba viviendo en ese momento. Creo que después de sus múltiples exilios, porque Mario, si hay alguien que eligió más los lugares para exiliarse, fue Mario, ¿no? O sea, se fue por la dictadura en Uruguay, se vino a la Argentina donde estaba la AAA, se ve que no leía el diario él, y tuvo que escapar de acá, se fue a Perú, en Perú hubo un golpe de Estado, lo metieron preso, lo deportaron y se fue a Cuba, y después de vivir en Cuba, se fue a vivir a España. Todos esos años, o muchos de esos años, estuvo separado de su mujer, porque Luz, su mujer de toda la vida, su mujer de la adolescencia, tenía a su mamá enferma en Montevideo y no lo pudo acompañar en el exilio. O sea que para él fue un desarraigo de su país, de su gente y también de su familia. Y cuando yo empecé a viajar a Montevideo, él había vuelto hacía unos años, pero empezó como a redescubrir esta cuestión de que en la calle la gente lo abrazaba, le sacaba libros viejos de dentro de un portafolio, y siempre había un libro de Mario de Benedetti dando vueltas por ahí. Le gustaba ir a los lugares. Me acuerdo que fuimos un día al barrio Capurro con su hermano, con Raúl, y estuvieron como media hora peleándose, porque uno decía que la canchita de fútbol donde jugaban en la infancia, era el barrio de la infancia de ambos, estaba en esa cuadra, que obviamente había un edificio, ya no había ninguna canchita, y el otro decía que no, que era 3 cuadras arriba. Y bueno, compartir todo eso con él fue haciendo una relación súper entrañable, tan entrañable como que Mario, por ejemplo, se enteró antes que yo. Mi esposa de ese momento estaba embarazada de mi hija, porque mi esposa Paula llamó
cuando se enteró que estaba embarazada y yo estaba de viaje, llamó a la casa de Mario, porque era el teléfono que tenía, y no se aguantó de pedirle hablar conmigo, se lo contó a él. Le dijo, Mario vino y me contó a mí que la mamá de Paloma estaba embarazada. Y también fue, después cuando Paloma se enfermó, cruzó a Buenos Aires, estuvo acá en la clínica conmigo cuando Paloma estuvo muy grave, y terminó siendo como una especie de abuelo paterno que Paloma no tuvo. Así que aparte de la relación, las fotos y demás, hablamos una relación familiar hasta sus últimos días. De hecho, yo hice ese libro, Poemas Revelados, que salió, es el de las fotos que estamos viendo, salió en el 98, y después, como nos quedamos con ganas de hacer algo más, hicimos otro libro que se llama Utopías en Foco, que salió 2 o 3 años después. La verdad que para mí su muerte fue como un super golpe, ¿no? Es como, muchas veces me descubro extrañando esa familiaridad que tenía en cruzar el charco y en estar con él. Tenés el micrófono apagado, Marcelo. Es algo muy particular, porque a partir de los 100 años, cuando recibimos el libro digital y demás, yo me puse a indagar un poco el material fotográfico que había en las redes y demás sobre Mario Benedetti, y prácticamente vos sos como el fotógrafo personal de él, porque no hay material así, no hablar con una profundidad tal, ¿no? Pero no hay retratos, no hay... No, viste que en general vos buscás Borges o Sábato mismo, hay como cantidad de fotógrafos que han hecho retrato de ellos. En cambio, Benedetti, siendo una persona, es como se lo define, ¿no? El poeta del pueblo, es un personaje querido en todo el mundo de habla hispana, seguro, ¿no? Es como sumamente querido y sumamente adorado por la gente, por lo menos por los lectores. Y sin embargo no fue retratado, es como que vos sos el fotógrafo personal de él. Sí, hay fotos, bueno, hay muchas fotos de él en circunstancias, ¿no? Con claro, músicos, con líderes políticos. Es verdad, yo creo que eso también tiene que ver con que Mario empezó a vivir de la literatura muy grande. Recién cuando publicó La Tregua. La Tregua, que transcurre en una oficina, tiene como escenografía su propia oficina, donde él trabajaba, y la escribió en las horas del almuerzo en el Café Sorocabana. Y además, como suele ocurrir en en muchas disciplinas, Mario era alguien que no estaba dentro de la élite literaria de la academia, sino que era un poeta de la gente. Y me parece que eso también, y tímido aparte, súper tímido, y eso también de alguna manera hizo que tuviera su figura tuviera una cierta invisibilidad, ¿no? Y que estuviera siempre enmascarado en su poesía. Yo creo que había mucha más gente que conocía la poesía de Mario y que no conocía al autor, que no conocía ni el nombre ni la cara. Muchos que han escuchado a Serrat, que han escuchado a Nacha Guevara, que han escuchado a tantos cantautores o baladistas cantar poesías de Mario, veían que la letra era de esa persona, y no de Benedetti. Y me parece que eso es lo que ocurrió, que no era alguien muy buscado. Y me parece que a él también eso en parte le gustaba, porque estaba como enmascarado en esa poesía, en esa cuestión popular. ¿Y hay alguna poesía en particular que a vos te haya no sé si tenés alguna para leer, ¿no? Pero... Leer es difícil, pero bueno, a mí, vamos a ver, la tengo por acá. A mí la poesía que más me conmueve de Mario es No te salves.
Me parece que No te salves tiene como una doble lectura, ¿no? Una lectura que tiene que ver con lo romántico, con el amor tal vez de pareja, y me parece que también tiene que ver con una actitud social ante la vida. Y me parece que es una de las poesías que tiene más, está como mejor, mientras la estoy buscando, ¿no? En los Sí, sí, poemas revelados, ahí encuentro. nosotros vamos viendo, estamos disfrutando del diseño de Jorge y la edición de Laura, así que la verdad que es fantástico, ¿no? El, el uso de a mí me gusta mucho como el uso de los espacios blancos y demás, que la verdad que es maravilloso, ¿no? Que hace, que hace que la lectura de la fotografía sea muy armoniosa y sea espectacular, ¿no? Sí, tengo mucha ilusión con este librito en papel que va a salir. Digo librito por el hecho de que es pequeño y me parece que es un objeto con el papel que eligieron ellos y la tapa y demás que va a ser que va a ser muy bonito en el sentido del objeto, ¿no? Y bueno, nada, Jorge es un gran diseñador y un trabajador así de... Siempre pensamos con algunos que lo conocemos a Jorge, que él, mientras toma el café a la mañana, diseña un libro y a la noche, mientras cena, diseña otro. Es una máquina de trabajar Sí. y lo hace... Cuando duerme también, ¿eh? Yo creo que cuando duerme también está diseñando. No. No, pero cuando duerme la que estoy seguro que está produciendo y hablando es Laura, porque ella es máquina así para... Igual, sí, muchos no lo deben conocer a Jorge por el nombre, y muchos deben identificar la marca durante años de él, que fue Vex Latinoamérica, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, bueno, porque yo digo porque no sabía muy bien cómo sigue después el sello de ustedes dos y demás. No, Pero, la idea es que, no, a ver, eso me gustaría aclararlo. Jorge tiene una producción tremenda, digital y algunas cosas que ya está claro, imprimiendo, por supuesto, pero él sigue con todo eso full, bueno, yo también claro, sigo con un montón de otras cosas y esta unión es como, nació este año y veremos, por supuesto, claro. paralelo a todo eso, pero no, Jorge, todo el trabajo que viene haciendo hace años es muy especial y espero que lo siga haciendo además, Claro. porque es muy potente. Y es muy interesante esta combinación, ¿no? De ese retrato como espontáneo en un lugar, no sé si es posado o no, eso no importa, digamos, no tiene importancia, pero ese así en una librería, en una biblioteca y demás, y después la cosa cotidiana de él haciendo hervir el agua, digamos, es muy lindo, es muy lindo. Es realmente muy bonito. Y el trabajo fotográfico realmente es fantástico, ¿no? Eduardo. Eh, bueno, acá tengo a No te salves. Eh, cada vez que la recitaba Mario se equivocaba, así que estoy seguro que me voy a equivocar yo también. Dice, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca. No te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero sí, pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Es maravilloso. Impresionante, maravillosa, maravillosa. Bueno, esa es la que está, ¿no? Elegida. Claro. No, es realmente muy, muy lindo. Y qué orgullo debe ser estar exhibiendo esas fotos en el Parque Rodó en este momento, ¿no? Esas Y que también, veíamos al principio, porque el Centro Fotográfico de Montevideo es una institución, para aquellos que no la conocen, es una cosa fantástica, ¿no? El otro día estábamos charlando con Laura sobre eso justamente. Pero tener tus fotos en
en el Parque Rodó para los 100 años del nacimiento de Mario Benedetti es una cosa increíble, ¿no? Y además así me dio, bueno, con Laura nos dio un poquito de dolor, ¿no? Por no poder estar por la pandemia, pero sí, yo pensaba que sin duda Benedetti es el poeta mayor de Uruguay. Y es extraño que más allá de todo lo que nos une con Uruguay, que lo haya retratado tanto haya sido un argentino, y no un fotógrafo uruguayo, con los buenos fotógrafos uruguayos que hay, con los muy buenos fotógrafos uruguayos. Así que, bueno, en ese sentido sí, es como una doble satisfacción, ¿no? Bueno, de estar ahí presente con esas fotos, que además a mí me traen mucha nostalgia y mucho cariño y mucha, no sé, un recuerdo de una época súper luminosa. Esta exposición, bueno, les cuento a todos, la intención del centro es hacerla itinerante después por Uruguay en varios otros lugares, y esta misma muestra, por lo menos la parte de Eduardo, no sé el resto, porque todavía no hemos conversado tanto, la intención era que fuera al noviembre fotográfico de la Fototeca de Cuba, que este año lamentablemente no se puede llevar a cabo por lo mismo, tema de la pandemia, pero que tal vez el año que viene lo podemos hacer, digamos, concretizarlo. Pero bueno, era una idea que saliera esta exposición en Montevideo y al mismo tiempo pudiera expandirse un poco más en otros lugares, ¿no? Y sobre todo en Cuba, que era donde, como dijo Edu, había vivido exiliado Mario Benedetti también, claro, ¿no? Esa era la idea original, digamos. Por eso Casa de las Américas está haciendo en este momento una exposición virtual desde su sitio web con las fotos que Eduardo también gentilmente les pasó, y bueno, es un poco así, sumarse a este homenaje, ¿no? Y hay que traerla a Buenos Aires, ¿no? Ojalá, sí, el año que viene. Lo que pasa es que lo fantástico que tiene esta particularmente del CDF es que es a cielo abierto, ¿no? Son esas cosas majestuosas que pudo hacer el centro allá en Uruguay, ¿no? Con ese apoyo que tienen de la Intendencia y voy a hacer el chivo, ¿por qué no? Del Frente Amplio, para ser honestos, ¿no? Pero ojalá que pudiéramos traerla acá, porque desde el centro ellos tienen la voluntad de poder imprimirla y mandárnosla, o de hecho le iban a mandar a Cuba también en este año, pero bueno, no pudo ser, ¿qué va a ser? Bueno, si no se consigue un lugar más grande y demás, nosotros tenemos acá el espacio nuestro que lo ofrecemos para mostrarlos, sí, digamos. Sí, de hecho, no sé, Edu, vos hiciste, mira, es una pregunta que no lo sé, se la hago pública. ¿Vos hiciste alguna vez una exposición con todo este material aquí en Argentina? No sé. O sea, la exposición como tal. No con todo este material. Hay una muestra que fue itinerante y estuvo expuesta en varios lugares. Era una mezcla de las fotos de Benedetti y de Sábato que se llamaba Dos escritores, dos orillas. Ah, ok. Sí, estuvo en muchos lugares, pero no específicamente solamente las fotos de Mario. Claro, bueno. Y tendríamos que llevarla a España también, ¿no, Martín? Bueno, voy a contar algo que me ocurrió a mí hace cosa de, bueno, principios de junio, cuando nos liberaron un par de horas. Yo tenía que ir a encontrarme con otro fotógrafo aquí en Madrid, y enciendo la radio de España, y escucho ese acento, ¿no? ¿Y quién era? Era Mario Benedetti recitando justamente No te salves, acá en España, y luego, obviamente, toda una movida tremenda sobre el centenario de Mario Benedetti. Aquí es una figura súper reconocida, súper reconocida, y la verdad es que a 10.000 kilómetros de distancia ese acento, ¿no? Ese acento que uno se reconoce como propio, como decía Borges, ¿no? Por algo tienen los mismos colores en las banderas, ¿no? Es muy intenso. La relación de los españoles con Benedetti es muy intensa, muy intensa. Y bueno, de los uruguayos y los argentinos es como uno escucha ese acento y dice, ¿de dónde sos? De Uruguay, de Argentina, pero todo el mundo nos confunde, y entre nosotros también nos confundimos la nacionalidad.
Sí, y Mario Benedetti vivía en Madrid, ¿no? El último tiempo. Exactamente. Creo que también, Sí, o sea, sí, vivía sí. en las dos, pero me contaban los de la fundación. En la fundación de Benedetti es una fundación que se hizo por digamos, el testamento que deja Mario Benedetti en vida respecto a que su casa se transformó en esta fundación, digamos. Y en la fundación está buena parte de la biblioteca de Mario, y me explicaban los de la fundación que no sé si aún hoy, todavía no sé si trasladaron, había como 1500 libros que No, sí, tenía hay de Mario todo en acá. Madrid, y la idea era que era como medio inviable transportar todo, porque ya la propia biblioteca que está en la fundación es enorme. Y había todo un tema porque la tienen que catalogar, de hecho todavía no está catalogada, no está abierta al público en general, sino a investigadores específicamente digamos, de algo que pueden entrar, y eso es muy interesante también, porque él como tenía sus dos bibliotecas divididas, ¿no? Sí. Sí, Claro, con no, respecto a lo que dice Martín, en Madrid, nosotros cuando Losada hizo una asociación con una editorial española, con Océano, y se hizo la presentación del libro de poemas revelados allá, la presentación se quedó un montón de gente afuera y salió una página en Babelia y una página en el suplemento del Mundo. Era como Mario tiene una convocatoria en Madrid, no, Eh, increíble, Es increíble. increíble el peso que tiene Mario Benedetti en Madrid, inclusive cosas como que uno habla de Benedetti y te nombra, por ejemplo, El lado oscuro del corazón, y se está Benedetti recitando en alemán. Entonces, ¿cómo Sí. conoces en detalle de una película de culto de la década de los 90? Pero el hecho es que está Benedetti ahí, ¿no? Es muy interesante, súper interesante. y ahora que Él veo, hablaba muy bien alemán porque fue un colegio alemán hasta que su padre lo sacó del colegio cuando se enteró que a la mañana cuando formaban tenían que hacer el saludo nazi. Uf, Y en ese ah, momento lo sacó, pero él ya hablaba perfectamente alemán. claro. Mario Benedetti nació en un pueblo que se llama Paso de los Toros, ¿no? Que es justamente, es muy, el nombre es como muy raro, ¿no? Bueno, dio origen a la bebida, pero eh, un lugar que se llama Paso de los Toros, digamos, es como increíble, ¿no? ¿Y cuál era la reacción de Mario Benedetti cuando él veía tus fotos? Bueno, a él le encantaba, esperaba que yo fuera desde Buenos Aires y una de las cosas que más le gustaban a Mario y a Luz cuando yo llegaba era que yo llevaba, estamos hablando de fotografía analógica, ¿no? Esto es del 90, las fotos son del 96, 97, así que yo copiaba 20, 30 fotos y se las llevaba y se las regalaba. Y entonces era una especie de tertulia con un cafecito viendo las fotos y sí, le encantaban las fotos y a Luz le encantaban las fotos. Le encantaba mirarse y se reían entre ellos. Tenían una picardía entre ellos, a pesar de que no les había, no se había gastado con los años. Era algo, bueno, supongo que también tuvo que ver esa gran separación por el exilio. Claro. Y a ellos sí, les gustaban mucho las fotos. Tenían una cosa además tenían una cosa muy familiar y como les encantaba estar juntos. Y Mario escribía en computadora sus cuentos o novelas, pero seguía escribiendo a mano sus libretitas, que tenían poesías. Las libretas, las poesías, todas las poesías tenían pasaban primero por libretas que tachaba y casi las dejaba irreconocibles y las volvía a pasar y esas libretas eran un tesoro. Yo miraba esas libretas como los chicos miran los chupetines en los kioscos bueno, los chupetines, bueno, qué antigüedad, ¿no? Pero bueno, lo que fuera que miran ahora. Ve que las miraba con tanto amor que un día preparó una cajita y me regaló 2 de esas libretas. Así que tengo las libretas originales de algunas poesías de Mario en mi casa, así como atesoradas en mi archivo. Y eso le pasaba a Mario. ¿Y a vos qué te pasa cuando vos ves las fotos de él? Un poco lo dijiste al principio, pero y ahora, por ejemplo, que las vas viendo y vas viendo el trabajo como ya de alguna forma, bueno, pues ya es como una reedición de alguna forma. Pero
con esa relación que tuviste con él y demás, ¿qué te pasa? Pues debe haber como una cosa muy íntima con estas imágenes, ¿no? Mira, en principio lo que me pasa con todas las fotos, o con muchas de estas fotos, hace 41 años que empecé a fotografiar, y toda mi vida fotografié. Y entonces, muchas veces yo trabajo mucho con mi archivo, lo ordeno, copio negativos, escaneo, hago pruebas. Y las fotos, todas las fotos, o la mayoría de las fotos, me traen momentos, me traen la película de lo que estaba pasando en ese momento. Desde las primeras fotos en la época de la dictadura, las madres de Plaza de Mayo, el horror de los desaparecidos, hasta estas fotos de escritores y sobre todo de Benedetti. Y ahí hay a mí las fotos me hablan, tienen sabor, tienen sonido, tienen gusto, porque, por ejemplo, esta foto de la Plaza Matriz que estamos viendo ahora, yo me acuerdo que había visto ese banco de plaza que ya en Buenos Aires en esa época ya los habían quitado todos y estaban esos bancos tan incómodos de cemento, sin respaldo. Y entonces yo quería hacer una foto, había paseado por ahí solo y quería hacer una foto con Mario en ese banco. Yo le propuse a Mario una tarde hacer eso, entonces nos tomamos el bus, del cual también hay una foto, y llegamos a la plaza. Y Mario se sentó ahí, sacó su libretita, mejor dicho, no la sacó, la fuimos a comprar a la librería porque se había olvidado de la libreta, y me acuerdo que yo quise pagar la libreta y me dijo, no, porque yo voy a escribir las poesías acá, si vos la pagás vas a reclamar derecho de autor de las poesías, así que la compro yo con mi plata y es mía. Y se sentó ahí, y yo empecé a hacer algunas fotos, pocas como siempre, y en un momento vi que estaba totalmente metido en lo que estaba haciendo, entonces me senté un rato en un banco a mirar pasar la vida, y como a la media hora salió de esa ensoñación, me dijo, ¿terminaste? Sí, le digo, ya terminé hace como media hora. Y ya, yo creo que me salió algo. Y había escrito una poesía ahí en el banco de la plaza, mientras yo lo estaba fotografiando, mientras pasaba una parejita como esa, abrazados. Eso es lo que tenía era una máquina de escribir, una máquina de estar conectado con lo que le pasaba alrededor, y eso ocurría porque estaba entre la gente, estaba todo el tiempo entre la gente, sabía lo que le pasaba a la gente, siempre supo lo que le pasaba a la gente, por eso escribió para la gente común. Eduardo, Y creo que por eso también tiene esa cosa de ser un poeta tan popular y tan mirado de reojo por la academia. Te hago una pregunta, Eduardo. Cuando la primera edición del libro, cuando uno edita el material como fotógrafo, es la historia que uno quiere contar, ¿no? Después, cuando va a la tira de contactos, es la historia de uno. Ahora, cuando reeditaste esto, ¿qué historia quedó? ¿La que quisiste contar en un primer momento, tu historia, o hay algo diferente que queda entre esta edición y la edición anterior en los dos momentos? Bueno, hay diferencias. Una de las diferencias es que para mí este libro, Poemas Revelados, fue mi segundo libro. Después, bueno, terminé haciendo 11 libros y cada vez me empecé a sentir más seguro, pero al principio, en el libro que hice con Sábato y en el libro que hice con Benedetti, yo no me sentía seguro con mis fotos. Entonces ambos libros están apoyados en las letras de ellos, en la poesía de Benedetti o en los párrafos de las novelas de Sábato. Y yo los miro ahora y me parece que un poco tanto texto ensucia la edición fotográfica, ensucia
ensucia en el sentido de que le quita blancos, le quita potencia a las fotos, pero para mí eran los cimientos que sostenían el libro. Y lo bien que hacía, creía más en las letras de ellos que en mis fotos, entonces me parecía que se sostenían más. Hoy, como pasó más tiempo, y bueno, me parece que el libro, las fotos pueden contar más una historia que a mí se me ocurre, inclusive porque, bueno, sacamos un montón de fotos de Poemas Revelados, porque Poemas Revelados es un libro más largo. Pero estas fotos que están en este libro del centenario, para mí apelan a la nostalgia. En aquel momento apelaban a mi relación con Mario. Estábamos los dos a la par y me acuerdo que más allá de que él obviamente me dejó libre para poner las poesías que quisiera, las fotos que quisiera, a veces hacía fuerza por alguna foto, por ejemplo con esta de Luz, que le gustaba especialmente, la que está tomando un cafecito, que era una ceremonia que ellos hacían a la tarde, todas las tardes. Pero hoy me parece que el libro para mí es un paso más nostálgico y más desprovisto de sus letras, y yo lo recuerdo más a partir de muchas de estas fotos me lo traen de nuevo vivo. ¿Y qué hay de documento y qué hay de álbum de familia en este trabajo? ¿Cómo describiste tu relación? ¿Podrías así como ponderar? Mira, la fotografía para mí siempre termina siendo un documento, inclusive la fotografía familiar, porque la fotografía familiar, cuando encontramos un álbum de 1920 de una familia, aunque sea una familia anónima, nos cuentan cómo se vestían, cuáles costumbres había, nos muestran que en esa familia había machismo, porque seguramente el hombre está en una posición central y la mujer está en una posición de acompañamiento. Nos muestran, las fotos en múltiples lecturas, por lo cual documentos me parece que son todo. Yo ahora, este proyecto de Laura y de Jorge, para mí, por eso me parece tan entrañable, para mí es como el álbum del abuelo de mi hija. Es un álbum familiar. Y si vos lo tuvieras que definir al libro, ¿es un libro uruguayo, un libro argentino o un libro del Río de la Plata? No, del Río de la Plata. Yo nunca entendí en principio por una cuestión básica como el fútbol, del cual soy fanático, por qué no tenemos una selección los dos países de una vez a ver si ganamos un mundial de nuevo. Para mí el Río de la Plata, en el único país del mundo donde no me siento extranjero es en Uruguay. Y supongo que para los uruguayos pues les pasa lo mismo acá. Es el único país del mundo donde no me siento para nada extranjero. Me parece... a veces levantás la vista en Montevideo y te sorprende que haya otra bandera. Decís, sí, cierto, estoy en Uruguay, pero bueno, hay otra bandera. Pero además tienen los mismos colores. Es realmente. Bueno, la verdad que tuvimos así una primera parte de esta charla con este libro que fue fantástica, ¿no? Me gustaría que nos vayamos metiendo un poquito en tu obra, digamos. Hay algo que capaz que muchos no te conocen de nombre, pero van a ir descubriendo que vos sos el autor de parte de las fotografías más importantes, ¿no? Algunas de las fotografías más importantes de la historia de la Argentina, ¿no? Solamente esta, ¿no? ¿Quién no conoce esta fotografía? Bueno, y para colmo, es una fotografía, no es mi fuerte el deporte, y que además es una fotografía que hice por error, ¿no? Por haber llegado tarde a la cancha y estar mal ubicado. Pero bueno, durante muchos años
fue como una especie de... La miraba de lejos, porque no la aceptaba dentro como del cuerpo de mis fotos, las fotos que más me interesaban. Pero bueno, después se fue imponiendo y finalmente esta cuestión de fotografío, para mí la fotografía está íntimamente ligada a saber lo que está fotografiando, a conocer profundamente lo que está fotografiando, por lo cual yo fotografío a los argentinos. Cada vez que fotografío, que me voy en un viaje, tengo la sensación de ser un turista con la cámara, de estar mirando siempre la superficie y no la profundidad, de mirar lo exótico y no poder meterme dentro de lo que están viviendo otros países porque no lo sé, no forma parte de mi problemática. Y siempre me siento en la Argentina comprometido con mi fotografía, con lo que hago. Así nació mi fotografía. Y algún día, repensando esta foto, me di cuenta que esta foto también formaba parte de la argentinidad. Esta foto era también un registro de la argentinidad, un jugador como Maradona que entró a las 12 del mediodía, hora mexicana, a jugar frente a Inglaterra, siendo el mejor jugador del mundo, y salió a las 2 menos cuarto de la tarde convertido en un mito. Y convertido en un mito por los 2 goles, tanto por el mejor gol de la historia de los mundiales como por este. Y bueno, entonces empecé a aceptar que esta foto retrataba a un mito, más allá de lo que después uno pueda pensar de sus cuestiones personales y demás. Digo, estoy hablando del Maradona deportista. Bueno, es el instante que detiene el tiempo del mito. Y me parece que, bueno, ahí la acepté y ahora ya siento que me pertenece. Este es el otro gol, el gol más. Pero bueno, el otro gol, el segundo gol, que es el gol más importante o más bello de la historia de los mundiales, fotográficamente no es tan potente. Acá lo que le marca a todos los argentinos que amamos el fútbol es el video de la tele. No puede, el video de la tele muestra en todo su esplendor este gol, más el relato de Víctor Hugo, pero la tele no puede mostrar el otro gol, porque la tecnología todavía no era tan buena. Creo que en la foto del gol con la mano de Maradona es la última foto en donde una imagen fija le gana a la televisión. Es el último momento por lo menos de los mundiales, las olimpiadas, donde una cámara le puede ganar a la parafernalia que ahora tiene la televisión, que puede saber si la pelota entró por 1 milímetro, no entró, está todo filmado. ¿Vos decís que no sos especialista en deportes porque más allá de este mundial no hiciste fotos de deportes o porque...? No, hice muchas fotos de deportes, hice 3 mundiales y muchas Copas Américas y fotografié todos los domingos de mi vida durante 25 años. Y hice box muchos sábados de mi vida durante años, pero yo iba a hacer deporte para tener agilidad con la cámara para la fotografía que me interesaba, que era la fotografía callejera. Estamos hablando de una época de fotografía analógica, donde no había autofocus, donde no había programas específicos, todo era manual, por lo cual todo eso que te daba el deporte, la velocidad que te daba el deporte, yo intentaba después aprovecharla en la fotografía en la calle. Y para eso hacer deporte, además de que me gustaba el deporte, me encanta el deporte, sigo intentando jugar al fútbol y es lo que más extraño de esta pandemia, no poder encontrarme con mis amigos de fútbol. Y veo partidos, me he descubierto viendo partidos insólitos. Pero la fotografía deportiva no era lo que más me apasionaba. Yo entendía la fotografía como un lenguaje que tenía que ver con otras cuestiones, que era opinar. ¿Hay alguno de acá que quieras mostrar? Yo elegí uno ahora.
Porque me parece que atraviesa como toda la historia de la Argentina y me parece que también identifica mucho tu trabajo, ¿no? Bueno, esta fue la etapa de... Opa, se me disparó el... Ahí arrancamos. Yo elegí este ahora, así como te digo, elegí y después elegí yo, pero me parece que atraviesa. Que es, bueno, un poco está condensado un libro que yo hice hace unos 5 o 6, en el 2012. Es un poco el resumen de mi historia como fotógrafo desde los años fines de los 70 hasta el 2001. Y que está, bueno, condensada la fotografía más de violencia política y violencia social, Madre de Plaza de Mayo, militares y todos los primeros años que fueron muy turbulentos de la democracia, con el juicio de la Junta, los alzamientos carapintadas, bueno, el copamiento del MTP, que copó la tablada. Bueno, todas esas fotografías están condensadas en ese libro y un poco en esta galería, ¿no? Sí, yo me imagino que a medida que las vamos pasando, la gente va identificando, porque muchas de estas imágenes, digamos, fueron publicadas cientos de veces, son parte primero de la historia argentina, después son parte de la historia de la fotografía argentina, y bueno, y siempre la capacidad de la mirada, ¿no? Que es comprometida, ¿no? Sí, para mí la fotografía era esto, era opinar. Era y es. Digo, para mí, yo no entendía la fotografía como otra cuestión. Además, esta cuestión del nacimiento, haber nacido la fotografía en la época de la dictadura, era, bueno, de alguna manera tratar de poner el granito de arena para terminar con esa noche trágica, develando algunas cosas, fotografiando las marchas de las madres, las marchas obreras, las marchas estudiantiles que empezaban a cobrar alguna fuerza. Bueno, para mí la fotografía siempre fue como una especie de militancia política, en el sentido de militancia social a través de la cámara. Esta es la foto del juicio de las juntas. La única foto que hice en mi vida llorando. No podía creer lo que estaba viendo. Tengo muchos amigos desaparecidos y ver a estos asesinos sentarse en el banquillo de los acusados era como algo que más allá de cierta serenidad en la que los fotógrafos estamos acostumbrados a tener en situaciones límites, esta era una situación que desbordaba. Edu, hay dos cosas que, bueno, ahí acabo de leer una pregunta de alguien que quiere que relates un poco tu foto del cementerio de Malvinas, pero también yo sumo, que es algo que leí en el libro de Castillo, es interesante lo que vos contás respecto a la foto, esa primera de los militares, la primera foto, del encuadre que Cuarterolo, ¿no? Te hizo como o no me acuerdo cómo contás, que haces como un recorte de ese fotograma, no, bueno, de esta es una historia, pero de la otra, de la primera, que la foto era vertical, puede ser, era la última y que hubo como un reencuadre, y que un poco la escuela que nosotros tenemos, bueno, gracias a tener profesores como vos y yo, es un poco eso, o sea, cómo miramos, cómo encuadramos, cómo editamos, que es tan importante en los medios, ¿no? También un poco eso. Me parece que eso a veces Es una se foto... pierde. Esta es una foto de 1981, es el Día del Ejército en 1981. Yo bueno, hacía muy poquitito tiempo que había empezado a trabajar, y era el más joven, así que tenía un horario incómodo que era entrar a las 7 de la mañana y me comía todos los actos militares, todos. O sea, ir al edificio Libertador, al edificio de la Armada, al de la Aeronáutica, era una rutina. Y ese día yo estaba fotografiando a un general que estaba hablando y estaba fotografiándolo con un teleobjetivo, un 200, y me di vuelta como una especie, como jugando, porque esto es en el edificio Libertador, que tiene una escalinata, y yo estaba
general estaba arriba de la escalinata y todos estaban formados abajo en un patio descubierto enorme. Es el edificio que está enfrente de la Casa Rosada, en diagonal. Y como jugando me di vuelta con la cámara en la mano y encontré esto. Estos militares, todos mirándome, parece que estuvieran mirándome a mí, pero no están mirándome a mí, están mirando al general que está atrás mío. Lo que pasa es que hay una línea, en ese momento era como que yo era transparente, y hice 2 o 3 fotos, y obviamente esta foto era una foto impublicable en ese momento, año 81, cuanto menos era una burla al ejército, y los medios tenían 2 opciones, algunos eran obsecuentes de la dictadura, y otros cuidaban y tenían cierta autocensura para seguir publicando. Y me acuerdo muy bien el consejo de Cuarterolo, que editó una foto de un general, del general que estaba hablando, me ayudó a reencuadrar esta foto, que por otro lado, como nosotros usamos rollos rebobinados, no rollos originales, entonces a veces se velaban un poquito. Esto es un negativo que está velado, esto es un 2/3 negativo, hay un tercio que tiene una veladura acá, a la izquierda. Y él me ayudó a reencuadrarla. Era genial esto, porque más allá de saber qué foto se podía publicar o no, Cuarterolo nos alentaba a este tipo de búsqueda. Y ahí me parece que también jugaba para los dos algo que es importante. Cuarterolo fue un gran coleccionista de fotografía histórica, de daguerrotipos y de fotografía. Yo estudiaba historia todavía. Y me parece que los dos teníamos una noción de que era que lo que no se podía ver en ese momento, en algún momento se iba a poder ver. Y esa foto yo la guardé, ese negativo lo guardé, la copia primero fue vertical, después fue horizontal, bueno, hasta llegar a esta copia. Y esa foto salió publicada, la primera vez que vio la luz fue en una muestra del periodismo gráfico argentino, la muestra que hace la Asociación de Reporteros Gráficos hasta el día de hoy, y en el 83. Y después fue la tapa de libros y revistas, se usó muchísimo. Pero bueno, fue esta historia de recortar ese pedacito de negativo, de reencuadrarlo y de esperar el tiempo que hizo que eso se transformara en un documento y que no se perdiera en un cajón. Miguel Ángel Cuarterolo. Dale. No, era verdaderamente un genio de los reencuadres. Yo cuando trabajaba en la Fundación Roberto Noble, a veces me tocaba ir a la prosecretaría de redacción de Clarín a llevar o traer algo, y me quedaba horas y horas. Ahí a su izquierda tenía todavía como una máquina de telefotos que imprimía, y él miraba y decía, no, la tengo porque me gusta el ruido, una cosa muy extraña. Y no sé si se acuerdan de eso. Y en un momento dado, yo estaba estudiando todavía, y había un libro que circulaba que se llamaba Teoría de la Imagen Periodística, de un tipo que se llamaba Vilches, español. Sí. Y él estaba indignado con Vilches, y me muestra una carta que le escribe y dice, Vilches dice que yo en esta foto de las Malvinas intenté jugar favorablemente acerca de la guerra de las Malvinas y acerca del ejército argentino, porque dice que recorta, es un perfil de un soldado que está perfectamente recortado y como a negro. Dice, ¿sabe lo que pasó? El fotógrafo se quedó sin revelador. Y este tipo está escribiendo una teoría dejándome pegado con esto, y ya le escribí 2 cartas y no me contesta. Ese era Cuarterolo, un tipo así. La verdad, tengo todavía el libro de fotografía histórica del Río de la Plata firmado por él. Así que, sí, grandes recuerdos. Para mí es entrañable. Nosotros hicimos un librito, un manual de fotoperiodismo que se llamaba El Poder de la Imagen, no era muy original, y que sacó la revista Zoom, era una revista que en ese momento, una revista de fotografía que competía con Fotomundo. Sí, bueno, para mí Cuarterolo fue mi maestro, mi amigo, el tipo que me enseñó todo de la fotografía y todo de la edición fotográfica, inclusive la relación con la redacción, ¿no? Él era bueno, cuando juntos fuimos a trabajar a Clarín, él
era el dialoguista y yo era un poco el que iba más de frente, y que tuvimos muchas peleas con la redacción para imponer esta historia del editor gráfico, ¿no? No era que el jefe de fotografía ya dejara de ser como una especie de no sé, como un director de tránsito que mandaba un fotógrafo a algún lugar y le daba las fotos a la redacción, claro, y se desentendía de eso. Aclaramos que vos fuiste mucho tiempo editor de fotografía en Clarín. Mucho tiempo, 25 años, demasiado. Claro. Claro, y Cuarterolo llegó a ser el prosecretario de redacción, fíjense el peso que llegó a tener dentro de la redacción, ¿no? Sí. Sí, y no fue secretario de redacción porque por esa historia de que nunca había habido un secretario de redacción en fotografía, entonces parecía que poner un secretario de redacción en fotografía era como un poco más dar un golpe de estado dentro de un diario. Sí, claro, totalmente. Y me detuve en esta fotografía, ¿sabes por qué? Porque es color. Es como prácticamente, no sé si, yo estuve viendo las fotos de toda la página, no sé si, pero me parece que es la única, ¿puede ser? ¿O hay alguna? No, hay varias. Todo Malvinas es color. Ah, sí, bueno. Infancia proyectada también es color. No, hay algunas cosas color. Pero mira, es interesante lo que decís acerca de que esta foto sea color, porque esta foto yo la hice, es del 20 de diciembre del 2001, fácilmente reconocible. Y yo ya había, por cuestiones internas, Cuarterolo ya había dejado de ser el editor de fotografía y yo no me llevaba bien con quien era el editor de fotografía, y me fui a trabajar a la revista Viva, que para mí era un desafío porque siempre había trabajado en la actualidad. Todos mis años de Noticias Argentinas, mis años de cuando tuve mi propia agencia, que se llamaba EPD Foto, que fue durante 3 años, que trabajé como freelance con 2 socios, y después en Clarín desde el 90 hasta el 2001 haciéndome cargo de la actualidad. Y a mediados del 2001 me fui a la revista Viva, y eso significó para mí un cambio enorme en cuanto a la temática, y me acuerdo que el 20 de diciembre llegué al diario muy temprano, ya el clima en la ciudad era desde el 19 a la noche, con el estado de sitio, la gente en la plaza y demás. Yo estaba en una caja de luz gigante editando un número especial de moda, de bikinis, con modelos con bikini, y el país se caía a pedazos, y a los 2 o 3 minutos de estar, además que no sabía nada de eso, no sabía de moda, nunca supe. Me acuerdo que agarré mi bolso y puse unos rollos negativo color, esto es un negativo color, sigue siendo analógico, y dejé un cartelito que decía: el que primero edite el número de Viva, me voy a la Plaza de Mayo, y en realidad esto es que yo siempre usé los elementos que me daban en los lugares donde trabajaba. Había una cuestión para mí, o sea, si alguien me pregunta qué cámara, yo no me acuerdo qué cámara. De hecho, tengo ahora una cámara chiquitita, yo no tengo reflex, tengo una cámara chiquitita con la que trabajo, hago fotos digitales, y una cámara chiquitita también de película. Y para mí la cámara siempre fue un instrumento, entonces era lo que había. Había negativo color, me llevé negativo color. Si hubiera habido negativo sepia, me hubiera llegado negativo sepia, no me importaba. Lo que me importaba era estar ahí. A mí me parece que lo importante para los fotógrafos documentalistas es estar ahí, estar en el lugar. Estando en el lugar, después se resuelve qué es lo que pasa. Y bueno, por eso... Y un poco con esto, Fabio pregunta, ¿cómo es la relación, de acuerdo, del fotógrafo con su perfil ideológico con el sesgo editorial, con el sesgo ideológico del medio, editorial del medio? Un lío, es un lío. Tuve la suerte de trabajar en Noticias Argentinas en la época de la dictadura. Noticias Argentinas era una agencia muy progresista, con un director, un tipo que estaba claramente en contra de la dictadura, y que nos permitía a nosotros cubrir
un montón de situaciones que otros diarios no cubrían. Empezando por las fotos de las madres de Plaza de Mayo, que además de todo nosotros, además de transmitirlas a los diarios, nosotros le dábamos fotos a las madres para que ellas pudieran sacarlas del país de la manera clandestina en que las sacaban, para que se fuera corriendo un poco el velo de lo que pasaba aquí. En Clarín, para mí, hubo distintas etapas. Cuando yo trabajé en la actualidad, en los años 90, durante todo el menemismo, yo nunca sentí presiones. Me parece que ahí había una cuestión que no es la misma postura que adoptaron los grandes medios periodísticos en los últimos años. Dejaron de ser medios periodísticos para ser medios de propaganda. Cuando un periodista transforma una noticia en una propaganda a favor de lo que está pensando y no investiga, deja de ser un medio periodístico. Pero en ese momento yo nunca sentí esa presión. Cuando empecé a sentirla, me fui recluyendo en la revista Viva, que tenía menos presión, y después me recluí del todo haciendo libros para el diario. Pero es complicado cuando uno trabaja para un medio y su ideología, sobre todo cuando su ideología está muy presente en su fotografía, toca con el medio. Digo, la verdad que hace años que yo me fui de Clarín y, bueno, obviamente no podría trabajar ahí, no podría trabajar en ninguno de los diarios grandes de este país. Edu, de hecho lo interesante también del nacimiento de las exposiciones de Argra tiene un poco que ver con esto, ¿no? La cuestión de que muchas de las fotos que se editaban y se colgaban en las primeras exposiciones, o en general creo, son fotos que no salen necesariamente publicadas en los medios, sino que son fotos, ¿no? Como que están ahí pululando sin ser tan exhibidas a veces, ¿no? Bueno, en el año 81, cuando nosotros, un grupo de fotógrafos, fundamos la muestra, en ese momento no era de Argra, era del grupo de reporteros gráficos, porque Argra no tenía una conducción que no quería comprarse problemas con la dictadura. La idea era esa, publicar, o mejor dicho, exponer las fotos que no tenían lugar en los medios periodísticos. Y una cosa me ocurrió hace unos 4 o 5 años, o un poco menos, 3 años, fue que en la inauguración de una de las muestras, ya ahora con una conducción de Argra, de Asociación de Reporteros Gráficos, súper renovada, gente que no había nacido siquiera cuando fue la primera muestra, algunos, ¿no? Porque son chicos más jóvenes. Todos ya pasamos a ser una generación de ancianos venerables, en todo caso. Me decían, ustedes crearon la muestra en plena dictadura para poder mostrar, para poder exponer las fotos que no salían en los medios, y pasaron tantos años y ahora nos está pasando de nuevo a nosotros. Todas las fotos que están acá no están siendo publicadas por los medios. Y me parece que, bueno, que eso un poco habla del retroceso de los medios de prensa en la Argentina. Y otra cosa más que yo quería aportar también de esta charla, que lo interesante de Eduardo y de algunos cuantos otros fotógrafos, no muchos como él, que ellos no están formados, digamos, como ahora que hay tantas escuelas, talleres. Yo me acuerdo que el taller de TEA, el taller de fotoperiodismo que daba Eduardo con Pablo Lasansky, que ahí pasamos algunos, o sea, produjeron una camada de fotógrafos posteriores que trabajan en los medios, que trabajaron mucho en los medios, después única también, porque la realidad es que ellos enseñaban algo que habían aprendido laburando, o sea, nadie les había dicho, esto se tiene que hacer así. Y la verdad que eso fue un lujo para los que pasamos en esos años por clases de ellos. Y acá recién estaba Rubén Digilio, creo, al principio lo vi, no sé si sigue, y gente que realmente muy buena laburando, que se formó medio también bajo esa convivencia y ese aprendizaje, ¿no? También me parece. Ahora tenemos muchas más posibilidades, ¿no? Escuelas, como el espacio Urruchaga, por ejemplo, vamos a hacer el chivo, pero digamos que me parece que eso es importante también. Eduardo sigue dando clases y me parece que eso es sumamente importante porque
son como únicos, ¿no? Y ese eran lado. otros momentos, también había otros medios tecnológicos, digamos. Hoy, hace 30, 40 años, por ejemplo, estas charlas eran imposibles, ¿no? No, Estamos con seguro, gente de seguro. Panamá, de México, que está escuchando esta charla, y de Canadá, y nosotros estamos desde Seguro, Buenos Aires, seguro. y Martín desde España, que estamos compartiendo esto, ¿no? Y sí, Ujú. Rubén dice que está. Dice, sí, Laura. Ah, estaba por ahí, bueno. Así Es que genial esto, es interesante esto que dice Laura, porque eso también, yo aliento mucho a la gente joven que le gusta la fotografía a que aprenda eh, todo lo que el lenguaje fotográfico le puede dar, porque nosotros, mi generación, aprendió una partecita chiquitita, porque no sabíamos, o sea, no había lugar para estudiar. Como les conté al principio, el único cursito que yo hice fue un curso de Fotoclub Buenos Aires que me enseñaron a exponer en la película, a cargar la cámara, a revelar y a copiar. Y eso hizo que yo tenga como enorme, ¿no? Ya no lagunas, sino mares con respecto a la técnica fotográfica. O sea, yo no sé fotografiar en estudio, no sé trabajar con cámara de placa, no sé un montón de cosas. Porque el rudimento que yo aprendí era mi cámara de 35 milímetros, un par de lentes bueno, y estar en la calle. Y me parece que en realidad lo ideal es al revés, es aprender todo y saber a partir de ese conocimiento amplio, bueno, después elegir lo que uno quiere hacer. Obviamente que si después de estudiar uno decide que quiere, no sé, hacer fotografía de objetos, bueno, la cámara de 35 milímetros, el blanco y negro y el fogueo que significa estar en la calle no te va a servir. Pero la historia es primero saber todo. Es como pretender que la carrera de medicina empiece por ser neurocirujano, sin que enseñarle el esqueleto. Entonces el tipo lo único no sabe ni siquiera dónde está la cabeza. Primero tiene que saber todo. Bueno, y, lamentablemente nosotros por la época no lo supimos y yo me parece que esta es una época en ese sentido muy buena porque hay un montón de lugares para estudiar fotografía, un montón de, no solamente de escuelas, de talleres, de personas que tienen distintas especialidades, y me parece que hay que aprovecharlas, que la gente que le apasiona la fotografía la tiene que aprovechar. y Totalmente. Lo cómo... que pasa es que yo, sí. Dale, dale. No, era lo último que quería enfatizar, que yo por eso insisto en que ese periodo de enseñanza, que muchos lo agradecemos todavía hoy, ahí veo que Rubén todavía lo agradece y dice que es un lujo haber sido alumno también de ese taller, que fue único, porque como digo, eran profesores que nosotros decíamos, pucha, ¿cuántos saben cuánto pueden transmitir? O sea, yo es el día de hoy, bueno, Edu no lo sabe, pero es el día de hoy que hay frases que me quedaron de esas clases escuchadas de él y de Pablo en ese momento que yo por lo menos apliqué muchísimo y que sé que un montón de amigos que sigo viendo todavía lo aplican seguro, ¿no? O sea, realmente es una enseñanza también muy, muy fuerte que fue en ese momento. Una Sí. cosita, recién hubo un comentario que vi ahí del chat, que no retuve de quién lo escribió, que hablaba de la mirada, y hablaba de algo así como que A ver, me hay voy una para arriba, a mirada. veces me lo pierdo. Pero algo sobre la mirada, no, Bueno, decía algo dice que así. que el talento está visto, no precisa de técnicas ni de tecnología. No, pero este que yo digo hablaba de la mirada. Bueno, alguien que decía que la mirada Capaz tal que vez te lo nace. mandaron en privado para vos y no. No, bueno, no importa, Acá, pero acá, acá, acá está, mira. Algo que nace con uno es la mirada y la sensibilidad. La tuya seguramente estuvo antes que supieras lo que era la fotografía. bueno, me gustaría hacer tener una reflexión sobre eso. Porque obviamente yo hace años que doy un taller y siempre digo, cuando empieza el taller, que tengo muchas más preguntas que respuestas. Que no tengo casi, no, uno va creciendo para dejar de tener respuestas y tener muchas preguntas. Y tenemos muchas respuestas, me parece que vamos
en vez de tener cierta plasticidad en la mirada, en la cabeza o en el pensamiento, nos vamos volviendo demasiado rígidos. Y a mí me interesan más que las respuestas, las preguntas. Pero con respecto a las miradas, a la mirada de un fotógrafo, yo creo que la mirada se va conformando con el paso del tiempo, pero no por el mero paso del tiempo. Yo descubro muchas cosas de la mirada o de mi mirada en el cine, en la literatura, sobre todo en el cine y en la literatura. Para mí, el gran maestro de la mirada y de las imágenes en Latinoamérica no es un fotógrafo, es García Márquez. Y uno lee 4 páginas de 100 años de soledad, es un álbum de imágenes, está lleno de imágenes. Y esas imágenes y esa lectura o ver cine hace que la mirada se vaya formando, más allá de algo que puede ser más, uno pueda tener como cierta inclinación hacia eso. Pero digo esto porque en mi casa, no había, en la casa donde yo nací, no había ningún cuadro colgado, no había ningún libro. Mi papá leía La Razón, el diario vespertino, y no había libros. Y tampoco se escuchaba música porque mi viejo era sordo. O sea, yo tenía cero estímulo para inclinarme hacia algo que fuera un mundo más de... La palabra arte no me gusta, pero que no tuviera que ver con la ciencia. Sin embargo, a partir del secundario, de ir a mi colegio secundario, empezar a ir al cine, empezar a leer, se me fue abriendo esa mirada. Pero también cuando yo empecé a fotografiar en la época de la dictadura, dejad un segundito esta foto, cuando yo empecé a fotografiar en la época de la dictadura, yo tenía una mirada brutal. No tenía ninguna capacidad de composición. Tenía una mirada brutal porque lo que pasaba delante mío era brutal. Y además porque yo no sabía nada de fotografía, y no había estudiado fotografía, y no había visto el suficiente cine, y no había leído lo suficiente. Esta foto que estamos viendo acá, que es en Japón, que por suerte pude ir este año con mi hija, a reencontrarme con mi hija después de 1 año y medio, es una foto que yo jamás hubiera hecho en el año 80, 81, 82, en los 90, no lo hubiera visto nunca. No hubiera visto esto. Esto que puede claramente ser más distante que mi fotografía brutal de la época de la dictadura, además, es producto tal vez de una mirada, con lo cual algunas veces cuando yo me peleaba conmigo mismo, ¿no? con las fotos de mi primera época de los años 80, uno a veces combate contra sus fotos más conocidas. Yo decía, pero nunca voy a poder superar esas fotografías. Y entonces, y lo decía con cierto dejo de angustia, porque decía, bueno, yo ahora me siento que soy mejor fotógrafo que en aquella época. Y un día llegué a la conclusión de que con la mirada que yo tengo hoy, que es una mirada que cuida el encuadre, que ve detalles, me hubiera unido todas las fotos de la época de la dictadura. No hubiera podido hacer ninguna. Porque lo que era importante en ese momento era la repentización que yo tenía de la mirada, es esto que yo llamo la mirada brutal. La cuestión de apretar el obturador en el momento que había que apretarlo sin encuadrar demasiado, sin tener demasiada paciencia, sin estar mirando la composición. Bueno, me parece que los fotógrafos pasamos por épocas y la mirada de alguna manera se va construyendo.
Esto no quiere decir que la mirada, o que todos los fotógrafos o los tipos que escriben tengan un crecimiento exponencial, ¿no? Yo me acuerdo una tarde con García Márquez, en la cual hablamos un montón de literatura, de fotografía, y él no quería aceptar que Cien años de soledad era su obra cumbre, porque lo había escrito hacía 30 años atrás. Y entonces aceptar eso significaba como dejar un vacío en toda su vida. Y a mí me costó aceptar que tal vez la foto de los militares, la de la Madre de Plaza de Mayo, la foto de la tablada que muestra a dos guerrilleros a punto de desaparecer y que bueno, terminó siendo una prueba en un juicio, son mis fotos más potentes, porque si no te queda como un vacío después. Bueno, uno después va construyendo tal vez la mirada hacia otro lugar, tal vez hacia esto, por ejemplo, que es más pictórico. Y sí, yo justo te estaba por preguntar cómo, de alguna forma, cómo se sale del fotógrafo documental al ensayista, ¿no? Al que construye ensayo, como estábamos viendo antes, las fotos de Casabindo y demás, que salen como, si bien ahí hay un documento, digamos, el mensaje no es el documento mismo, sino lo que es el ensayo y lo que es la vida en un lugar y cómo son... digamos, ¿cuál era el camino? Yo creo que de alguna forma ahora ya lo contestaste, ¿no? Sí, es la construcción del relato, claro. y de alguna manera la construcción de un relato pensado, de algo estudiado, que tiene menos repentización que las primeras fotos. No estás sabiendo un poco lo que va a pasar, cuando antes no sabías lo que iba a pasar. Bueno, también es... Igual que la fotografía de viaje, ¿no? Esto, por ejemplo, es en la India. Claro, bueno, pero digo, hay un camino recorrido, digamos, que tiene que ver con la vida de uno, ¿no? No sé si hay no sé si se puede hablar de una obra cumbre como obra cumbre. Digamos, García Márquez evidentemente fue la obra que lo llevó a la fama y lógicamente, después él siguió escribiendo y cree que lo último lo identifica más con su momento que lo primero que hizo. Y bueno, y por eso digo, porque tiene su lógica, y uno me parece que defiende esa trinchera de que lo que está haciendo sigue estando, y tal vez cierta razón. Tal vez está escribiendo otra cosa, tal vez está fotografiando otra cosa, o tal vez un músico está haciendo otra música más reflexiva. Me parece que, y por otro lado, me parece que esas son charlas que tiene con uno mismo, pero la verdadera, la única valoración que tienen las fotografías es lo que le pasa a la gente con esas fotos. A mí sí, me parece, las fotos están hechas para emocionar. Una foto, si un rectangulito de papel no te emociona, esa foto no funciona. Edu, te están preguntando por la de Malvinas, si podés contar cómo llegaste a esa foto, de paso te lo comento. ¿Cuál foto? La del cementerio de Malvinas, sí. La del cementerio de Malvinas está, sí, ahí está. Bueno, yo fui 2 veces a Malvinas. La primera vez fui en el 2002 y medio fui de apurada porque estábamos haciendo un número especial de la revista Viva y bueno, la posibilidad de ir en medio de la crisis también. Después fui en el 2007. En el 2002 fui sin demasiada información sobre los campos de batalla. Después estudié mucho la guerra de Malvinas, lo que había pasado. Para mí mi primer viaje fue como un poco frustrante, en cuanto no... Cuando aterricé en Malvinas me di cuenta que no sabía que había ido a fotografiar. Y me dije a mí mismo, bueno, va a haber otra oportunidad, ojalá haya otra oportunidad. A los 25 años de la guerra, el año anterior, en el año 2006, me había estudiado todos los manuales que había de la guerra y entendí por qué el ejército inglés entró por un lugar, qué pasó, relevé todos los campos de batalla, me contacté con todos los guías de campo de batalla en
Malvinas, y bueno, y propuse construir un suplemento que se llamó La Guerra y la Paz, un poco con la idea de los campos de batalla y la vida de los kelpers. Ya para ese entonces ya no eran más kelpers, sino eran ciudadanos británicos. Y esta foto del cementerio, de alguna manera yo sabía que el cementerio era como una imagen muy potente para el suplemento que estaba preparando. Y fui al cementerio con mucho tiempo, un día con mucha nubosidad que amenazaba con tormenta, pero no llovía, y bueno, y fotografié. Para mí el cementerio de Malvinas es el lugar más triste del mundo. Pero yo no podía traducir en imágenes esta tristeza que me daba Malvinas. Estas cruces blancas solas en el medio de una colina, el viento, la desolación que tiene ese cementerio, un cementerio muy poquititas veces visitado. En ese momento todavía la mayoría de las tumbas eran NN, porque no había hecho su trabajo el equipo de antropología forense que identificó los cadáveres. Y muchas veces nos pasa a los fotógrafos que tenemos una sensación y no la podemos traducir en imágenes. Hay un fotógrafo mexicano que se llama Francisco Matarrosa. Él dice que cuando le pasa eso, guarda la cámara y trata de vivir el instante que le está sucediendo, porque eso que le está sucediendo le va a servir para otra situación, y que uno no puede forzar lo que le ocurre, si no lo puede traducir en una foto. Pero bueno, yo me acordaba de esa frase, pero yo quería traducirlo. Y estuve 3 horas en el cementerio. Tenía unas fotos lógicas, o digamos, unas fotos que uno hace con el oficio, pero no era lo que yo quería. Y bueno, como este día también tenía planificado ir a la bahía de San Carlos, que es el lugar por donde entraron la flota inglesa y desembarcó, empezamos a ir. Yo tenía, ese viaje lo hice con Eduardo Belgrano Raus, un escritor que fue el encargado de esos textos, y con el guía, que era un guía de chofer que habíamos contratado, íbamos para la bahía de San Carlos, y el camino es un camino, los caminos de Malvinas son muy malos, son de ripio. Y yo iba ahí con una bronca de no haber podido hacer una foto que me gustara del cementerio, y me fui durmiendo en el asiento de adelante, de acompañante, y en un momento me desperté y diluviaba, pero caí en el limpiaparabrisas de la camioneta, no daba abasto. Y yo tenía las cruces del cementerio pegadas en la parte interna de mis párpados, creo. Y le dije, volvé al cementerio. Volvé ya, me dijo, bueno, estamos a 30 kilómetros, no importa. Volvé al cementerio, porque ahí había visto la foto. Que era esto, fotografiar el cementerio desde adentro de la camioneta con esa cortina de agua que caía. Y así como conté que la foto del juicio de las juntas fue la única foto que yo hice llorando en mi vida, yo lo que descubrí, o lo que me pasó cuando empecé a ver esta foto, porque esta foto sí es digital, y entonces la vi en la pantalla de la cámara, era que era una foto hecha entre lágrimas, que se notaban las lágrimas, que era una foto que lloraba. Y bueno, una foto que construí en 2 tiempos, digamos, que construí como en mi imaginación, y di la vuelta y la fui a hacer. Bien. Así que bueno, realmente excelente, Eduardo. Se nos está yendo la hora ya. Bueno, muy bien. Y no sé si querés, se me fue el botón de dejar de compartir. Quería en realidad volver para atrás. No sé si querés compartir de este trabajo de estos que estamos viendo acá, si querés compartir alguna serie como para ir cerrando. No, lo que ustedes quieran. Mirá, ahí hay una infancia proyectada, es una cosa rara dentro de mi fotografía, que es una de las últimas cuestiones que hice, y que es un registro muy, muy distinto a mi fotografía.
y está hecha a partir de diapositivas que mi vieja me hizo a mí cuando yo era chico. Mi vieja tenía una Kodak Fiesta y me hacía fotos, yo soy hijo único, y vivíamos en Mar del Plata. Y bueno, y un día estas diapositivas se habían perdido. Mejor dicho, no las encontrábamos en ninguna parte y mi vieja ya está viejita y no se acordaba tampoco si había hecho diapositivas o que yo tenía como un recuerdo de que sí, que eran diapositivas. Y un día ella encontró una valijita, era Kodak, era una valijita con los lugarcitos para poner cada diapositiva. Y tenía una planillita con epígrafes de las fotos. Y bueno, yo me la traje a mi casa y no tengo proyector, pero pedí prestado un proyector y empecé a mirarlas. Bueno, esta cosa de la emoción, ¿no? De verse, este es mi papá, por ejemplo. Mi papá el primer día que le sacó las rueditas a mi bicicleta y yo tratando de hacer equilibrio ahí. Y otro día encontré la casa de mi vieja. En las casas de las madres uno encuentra cosas increíbles. Encontré los cuadernos de mi infancia. Ya había guardado algunos, 3 o 4 cuadernos, de mi escuela primaria. Y ahí se me ocurrió esta cuestión de proyectar esas fotos sobre las páginas de mi cuaderno. Y eso es lo que estamos viendo. Y las proyecté en mi dormitorio, cerré la persiana, puse el cuaderno sobre un radiador, un proyector sobre una mesita y empecé a proyectar las fotos sobre algunas páginas que fui eligiendo de mi cuaderno, que tuvieran dibujos o que tuviera cuentas. Hacía una foto con mi cámara, con una cámara digital. Veo esa foto, me acuerdo del Parque Camet. Es en el Parque Camet. Claro. Los cisnes del Parque Camet. Viéndola ahora a tantos años no entiendo cómo no me electrocuté, porque íbamos siempre ahí y eso era una cosa que hoy la miraría con cierto peligro. No sé qué atractivo tenía, pero yo me acuerdo de chico, me encantaba ir ahí. Sí, tenía el atractivo, Marcelo, que era lo único que había. No tenía tanto juego, no había computadora, no había PlayStation, no había nada, y en Mar del Plata no había un parque de diversiones. Era esto, jugaba esto, la calecita o una fuente en la Plaza Colón. Tenía una lanchita chiquita, una lanchita a pilas y que la ponía a navegar y que iba de un lado al otro buscándolo. Bueno, era eso. No había mucha... y la pasábamos bomba, así que... Así que excelente. Todos están comentando, la verdad que están comentando que fue una charla conmovedora, ¿no? La verdad que están todos muy, desde... Con Martín, ahora que unimos al equipo a Laura y a Jorge, te agradecemos muchísimo. Se mantuvo, digamos, el público fiel hasta el final, con lo cual da una idea de cómo les interesó. Y vamos a permitir que abran los micrófonos, así te van saludando, te dan las gracias, ya pueden abrir los micrófonos. Así que los que quieran. Así que bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias. Fue fantástico. Eduardo. Gracias. Muchas gracias a Jorge, a Laura. Gracias. Gracias. Laura.